En julio de 1943, durante una operación nocturna en medio del Atlántico, los operadores de radar a bordo del HMS Sheffield captaron un buque de guerra alemán moviéndose silenciosamente por el borde de su sector. A las 2:14 de la mañana en punto, la pantalla de radar mostró un contacto inconfundible, rápido, claro y peligrosamente cerca. Las coordenadas se transmitieron de inmediato a la fuerza operativa. Se calculó una trayectoria de disparo. Y entonces, sin previo aviso, el punto desapareció. No se desvaneció gradualmente ni parpadeó por interferencia. Simplemente estaba allí, y al instante siguiente, ya no estaba. Segundos después, reapareció, pero ahora posicionado varias millas náuticas al norte. Un lugar donde ningún movimiento físico habría sido posible en ese tiempo. Antes de que se pudiera tomar cualquier medida, el contacto se esfumó una vez más. Al principio, la tripulación sospechó de interferencias enemigas o jamming. Pero la señal no se comportaba como una interferencia conocida. Tenía estructura, consistencia, y dejaba una imagen residual en la pantalla. La forma del fantasma de radar se distorsionó durante poco menos de medio segundo antes de fundirse en pura estática. El registro de operaciones archivó el incidente bajo un código interno. Deriva de Echo Drift. Los oficiales de inteligencia revisaron las cintas y confirmaron lo que la tripulación ya temía. Esto no era camuflaje estándar, ni un fallo electrónico, ni un falso positivo. Algo se había desplazado. No en los datos, sino en el espacio. Las entrevistas con la tripulación revelan un patrón inquietante. Momentos antes de la anomalía del radar, se escuchó un zumbido profundo reverberando a través del casco de acero. Varios miembros de la tripulación informaron desorientación, un sabor metálico agudo en la boca y, lo más curioso, la congelación repentina de sus relojes de pulsera. Los relojes dentro de la sala de radar se detuvieron exactamente a las 2:04, 2:03. 4 minutos después, sin que nadie los ajustara, reanudaron su marcha como si nada hubiera ocurrido. No hubo fallos eléctricos, ni subidas de tensión registradas, ni interrupciones magnéticas detectadas por los instrumentos. La cronología se alineaba perfectamente con la última visual del buque fantasma en el radar. El Ministerio de Defensa británico actuó con rapidez. Los registros fueron sellados, las cintas de radar etiquetadas como incompletas, y los técnicos involucrados fueron rotados a otras flotas bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. El fenómeno nunca se mencionó en ningún despacho oficial de guerra. En la década de 1960, un ex ingeniero de radar que sirvió a bordo del Sheffield intentó relatar el evento en una entrevista televisada. El segmento fue retirado abruptamente antes de salir al aire. No se dio ninguna razón. Décadas más tarde, en 1987, surgió un breve documento en los archivos nacionales antes de ser retractado sin comentarios. Describía el incidente del Sheffield como un desplazamiento no lineal inconsistente con la propulsión o el sigilo convencional. La redacción era cuidadosa, casi clínica, pero una línea destacaba. Concluía: el evento sigue siendo incompatible con las leyes físicas conocidas. Ningún modelo satisfactorio explica el movimiento observado. Nunca se confirmó ningún barco alemán en esa área. Sin embargo, múltiples estaciones de radar, puntos de observación independientes y personal naval registraron la misma anomalía. Esto no era invisibilidad. Esto no era un espejismo. Era la aparición y reaparición de un objeto sólido en múltiples ubicaciones en cuestión de segundos, sin propulsión ni estela detectables. Algunos han especulado que los alemanes habían desarrollado una forma temprana de tecnología de manipulación espacial. Otros creen que el barco nunca estuvo destinado a estar en nuestro plano de existencia. Independientemente de la teoría, nadie ha podido explicar cómo un buque de guerra de acero pudo violar el tiempo y el espacio en aguas abiertas. Si se confía en los registros de radar, entonces las leyes de la física se curvaron durante esos 4 minutos. Y lo que sea que se movió a través del Atlántico esa noche, no lo hizo navegando. La niebla silenciosa. En septiembre de 1944, cerca del frente oriental de los Montes Cárpatos, un batallón de reconocimiento soviético fue desplegado para asegurar un valle estratégico utilizado frecuentemente para movimientos de suministros del eje. A las 4:17 de la mañana, la unidad informó haber encontrado una niebla antinatural que descendía desde el norte. En 5 minutos, la visibilidad cayó casi a cero, y se activó el procedimiento estándar para detener el avance. Pero lo que vino a continuación desafió el protocolo, el entrenamiento e incluso la realidad misma. El contacto por radio entre los exploradores de vanguardia y el puesto de mando se cortó abruptamente. Sin estática, sin interferencias, solo un silencio absoluto. Todos los canales quedaron muertos. Los intentos de restaurar el contacto usando frecuencias de respaldo fallaron. El oficial al mando,
El capitán Vasilenko envió mensajeros a pie hacia el frente, pero ninguno regresó. Cuando la niebla alcanzó la columna central, los testigos describieron un silencio inquietante, similar al vacío. El metal de las armas raspaba contra las botas, sin producir eco. Las conversaciones solo se escuchaban a centímetros antes de disolverse. Incluso el sonido rítmico de la marcha, tan constante en la vida militar, se desvaneció. Dentro de este silencio los soldados comenzaron a experimentar desorientación. Las agujas de las brújulas giraban sin patrón. Varios informaron náuseas, una presión repentina en los oídos y la sensación de que sus propios pensamientos se volvían confusos o retardados. Algunos afirmaron haber escuchado voces susurrantes detrás de ellos, aunque no había nadie presente. Un soldado rompió filas y gritó que se había visto a sí mismo parado más adelante en el camino, observando silenciosamente a través de la bruma. Otros describieron el paisaje como parpadeante, como un rollo de película que salta fotogramas. Durante 6 minutos, la realidad pareció fracturarse. Cuando la niebla se disipó tan rápido como llegó, la unidad se reagrupó. Los mensajeros desaparecidos reaparecieron, confundidos y temblando. Afirmaron que nunca se habían movido, que solo se habían quedado esperando en su lugar. Sin embargo, sus uniformes estaban empapados, sus botas cubiertas de barro de senderos que nunca habían caminado. Peor aún, sus relojes de pulsera estaban todos 4 minutos por detrás de la hora sincronizada del batallón. Nadie pudo explicar la discrepancia. De vuelta en el comando, todo el incidente se registró en los diarios de campo, pero se marcó como una anomalía atmosférica localizada. Sin embargo, varios investigadores que revisaron los informes meteorológicos de guerra confirmaron que no se registró ninguna niebla natural en esa área en esa fecha. Las condiciones barométricas eran estables. Se esperaba que la visibilidad fuera clara. Sin inversiones térmicas inusuales, sin precipitaciones, sin acumulación de nubes. Era como si la niebla no hubiera existido dentro de ningún sistema climático convencional. Los registros de comunicación del batallón para ese día se reportaron más tarde como corruptos. Faltaban páginas. El equipo de radio utilizado fue inspeccionado y se encontró en perfecto estado de funcionamiento. Sin embargo, ninguna de las señales transmitidas durante la ventana de 6 minutos llegó a las unidades circundantes. Cuando un investigador del alto mando soviético preguntó sobre los extraños vacíos temporales, sus hallazgos fueron reclasificados y archivados sin acceso público. Varios oficiales involucrados en el evento fueron transferidos en cuestión de semanas. Uno de ellos sería institucionalizado más tarde, murmurando repetidamente sobre el valle donde el mundo se apaga. Si la niebla puede silenciar un campo de batalla, distorsionar el tiempo y separar a las máquinas de las leyes que obedecen, entonces ya no es un evento climático. Es otra cosa. Algo que ocupa el espacio solo temporalmente, alterando las reglas mientras permanece allí. El incidente de los Cárpatos nunca fue reconocido oficialmente más allá de los informes internos. Pero los que estuvieron allí sabían lo que habían visto. O más precisamente lo que no habían visto. Y lo que habían escuchado. No fue nada. Sur, C, UAD, RO en del espello temporal. En la mañana del 12 de marzo de 1945, un escuadrón de la Real Fuerza Aérea RAF, estacionado en el sur de Italia, se preparó para una misión de reconocimiento estándar sobre el mar Adriático. El grupo, compuesto por 6 Spitfires y 2 aviones de escolta Mosquito, despegó a las 9:40 de la mañana desde la RAF Grottaglie, bajo cielos despejados. Su objetivo era rutinario: fotografiar la actividad naval alemana a lo largo de la costa dálmata. Pero lo que encontraron sobre el mar desafió tanto a la física como a la razón. Aproximadamente a las 16 de la mañana, volando a 9,000 pies, el teniente de vuelo Raymond King fue el primero en notar un reflejo inusual brillando a través de la capa de nubes debajo. Cuando su escuadrón rompió la formación para investigar, observaron un segundo escuadrón acercándose a ellos, volando en formación idéntica. Al principio, asumieron que era un grupo de apoyo. Pero entonces llegó el detalle imposible. Las aeronaves que se acercaban llevaban los mismos números de serie, las mismas marcas de cola y la misma configuración de vuelo que las suyas. No era un escuadrón diferente, era un espejo. La charla por radio estalló en confusión. Cada piloto vio lo que parecía ser una duplicación perfecta de sí mismos volando en trayectoria inversa, como si se reflejaran desde un horizonte invisible. Las aeronaves espejadas no respondieron a los saludos. Sus movimientos estaban sincronizados a un grado que sugería o bien un vuelo en formación de precisión extraordinaria, o alguna forma de mimetismo visual desconocida en ese momento. Entonces, cuando los 2 escuadrones se acercaron, la formación Doppelgänger giró bruscamente a la izquierda y desapareció en un banco de nubes bajas. Ninguno de los aviones de la RAF que los perseguían pudo relocalizarlos visualmente después. Al regresar a la base, la tripulación de vuelo informó inmediatamente del encuentro. El control de tierra registró el incidente como un evento de alucinación de fuselaje.
causado por una potencial mala regulación de oxígeno. Sin embargo, todos los pilotos fueron autorizados para el vuelo antes de la misión, y ninguno informó síntomas de hipoxia antes o después del encuentro. Aún más inquietante, las fotografías aéreas de la misión contenían un solo fotograma borroso, que mostraba lo que parecía ser una formación de aviones cruzando el camino del escuadrón desde la dirección opuesta. La foto tenía la marca de tiempo de las 17 de la mañana y fue etiquetada como formación de sombra no identificada en el archivo. 2 semanas después, exactamente el mismo escuadrón voló una misión de reconocimiento retrasada debido al mal tiempo. Durante ese vuelo, a las 17 de la mañana, giraron a la izquierda a través de un sistema de nubes sobre la misma región y siguieron la misma maniobra registrada en el incidente anterior. Los pilotos solo se dieron cuenta de la alineación después de comparar los registros y las rutas de vuelo. Sus posiciones y velocidades coincidían precisamente con lo que se había observado en el encuentro anterior. El Ministerio de Defensa recolectó silenciosamente toda la evidencia fotográfica, datos de vuelo y testimonios de pilotos. Se instruyó al escuadrón que cesara la discusión del evento. Según comunicaciones internas desclasificadas años más tarde, la RAF etiquetó el evento como una anomalía temporal de bucle cerrado. No se proporcionó ninguna explicación de lo que eso significaba. El negativo original de la foto ahora falta en los archivos nacionales. Si el avistamiento hubiera sido una alucinación, no habría reflejado acciones futuras. Si fuera un espejismo, no habría mostrado detalles que los pilotos aún no habían vivido. Las implicaciones son mucho más perturbadoras. ¿Fue el escuadrón testigo de un fragmento de tiempo desplazado de su secuencia? ¿Vieron un reflejo de su propio futuro, en un bucle a través de una grieta en la continuidad temporal? Lo que vieron no fue imaginación. Volaba con ellos, llevaba sus números y se movía antes que ellos. Y cuando volaron exactamente ese mismo camino días después, se convirtieron en las mismas sombras que una vez habían perseguido. El salto del túnel colapsado. En noviembre de 1943, durante la campaña de Italia, un pelotón de ingeniería estadounidense recibió la tarea de despejar un túnel ferroviario en desuso cerca del pueblo de Roqueta Alta. Se creía que el túnel, abandonado desde la Primera Guerra Mundial, era utilizado por las fuerzas alemanas como una ruta oculta de municiones. A las 3:12 de la tarde, después de colocar cargas controladas para abrir una cámara interior sellada, ocurrió un colapso parcial. Un rugido ensordecedor resonó por el valle mientras toneladas de piedra y acero se doblaban hacia adentro. 6 soldados dentro del túnel fueron declarados atrapados, presuntamente aplastados bajo los escombros. Las operaciones de rescate comenzaron de inmediato. El ejército registró el evento como un fallo estructural sin esperanza de supervivencia. Entonces, 34 minutos después, 2 de los hombres entraron caminando al puesto de mando. Desorientados, cubiertos de hollín, pero completamente ilesos, afirmaron haber escapado a través de un pasaje lateral invisible que los llevó fuera de la montaña, emergiendo a varios cientos de metros de la entrada. Pero la ruta que describieron no existía. El reconocimiento de la pared roca circundante no reveló otras salidas, ni pozos ocultos, ni terreno que coincidiera con su descripción. Aún más desconcertante, un médico que los examinó notó signos de hipoxia leve y ritmos cardíacos anormales, consistentes con la exposición a gran altitud. Sin embargo, el túnel estaba apenas por encima del nivel del mar. Los 4 hombres restantes fueron descubiertos más tarde más adentro, inconscientes pero vivos. Según su relato, habían sido arrojados hacia atrás por la explosión y perdieron el conocimiento por lo que pareció unos pocos segundos. Pero según los relojes de campo sincronizados de la unidad, fueron encontrados más de 2 horas después del colapso. Ninguno de los soldados pudo explicar el tiempo perdido. Uno afirmó que vio brevemente a los otros 2 hombres parados sobre él en un corredor hecho de piedra negra lisa, iluminado por un tenue resplandor azul, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. El cuerpo de ingenieros del ejército realizó un estudio geológico completo. El radar de penetración terrestre mostró una pared densa e ininterrumpida de piedra caliza y granito donde debería haber estado la ruta de escape. Sin cavidades huecas. Sin líneas de falla. Sin flujo de aire. La roca era sólida. Cuando se informó al alto mando, el reporte fue redactado y archivado bajo una referencia interna titulada Anomalía espacial no lineal. Sitio Roqueta. A partir de ese momento, el área fue designada como zona prohibida. Se asignó un destacamento militar para vigilar el perímetro del túnel y los civiles locales fueron reubicados. Oficialmente, la región fue declarada geológicamente inestable y cerrada indefinidamente. Los soldados supervivientes fueron rotados y reasignados en un mes. Uno de ellos, el soldado Jean Salazar, fue internado más tarde en una sala médica tras afirmar que se había visto a sí mismo saliendo corriendo del túnel antes de la explosión. Según las notas en su archivo, describió ser arrastrado a través de una costura en el aire y caminar durante minutos antes de reaparecer afuera. Cuando se le preguntó qué había más allá de la costura, simplemente dijo, ya no era la guerra, era otra cosa.
No hay fotos, ni mapas, ni imágenes satelitales que muestren un camino alternativo a través de esa montaña. El túnel permanece colapsado. Pero 6 hombres entraron en una trampa mortal sellada, y regresaron por una salida que la física dice que nunca estuvo allí. No cavaron. No escalaron. Se movieron. De alguna manera. A través de roca sólida y espacio. Si se ha de creer en el evento de Roqueta, sugiere que bajo condiciones extremas, lugares en la Tierra, pueden abrir brevemente pasadizos más allá del espacio tridimensional. No metáfora. No mitología. Un desgarro en la estructura misma. Una ruta que se forma solo cuando no existe otro camino. Y luego se cierra de golpe como si nada hubiera cambiado. L.A. Escaramuza Invertida N. Francia. En mayo de 1944, durante el avance aliado hacia Normandía, un pelotón de infantería estadounidense se enfrentó en una breve y brutal escaramuza cerca del pueblo de San Pape. El enfrentamiento duró solo 20 minutos según los registros oficiales de batalla. Pero dentro de los informes posteriores a la acción de la unidad, surgió una serie de testimonios que desconcertaron tanto al mando militar como a los investigadores de campo. Múltiples soldados informaron haber presenciado el combate desarrollándose en reversa. El sargento Harold Brooks fue el primero en presentar un informe de incidente que se desviaba de las cuentas estándar. Según su declaración, en el momento en que abrió fuego, vio al enemigo cayendo hacia atrás para cubrirse, antes de que él siquiera hubiera apretado el gatillo. Los casquillos de bala gastados se levantaban del suelo y regresaban a sus rifles. Las manchas de sangre se desvanecían de los uniformes. El humo fluía de vuelta hacia los cañones. Y los soldados alemanes, que acababan de ser alcanzados, se ponían de pie y se retiraban a las mismas posiciones de las que habían emergido momentos antes. Al principio, el relato fue descartado como confusión inducida por el estrés. Pero luego vinieron los otros. 4 soldados más, posicionados en diferentes partes de la línea, describieron exactamente la misma experiencia. Un hombre afirmó haber visto su propia granada desexplotar, sus fragmentos reensamblándose en el aire antes de regresar a su mano. Otro recordó gritar por un médico, solo para escuchar al hombre herido a su lado recuperarse antes de que la herida hubiera aparecido. Incluso los sonidos de la batalla parecían distorsionarse, como una grabación que se rebobina rápidamente, gritos convirtiéndose en jadeos inhalados, disparos invirtiéndose en clics ahogados. El oficial al mando ordenó una revisión completa de las imágenes del campo de batalla capturadas por un dron de reconocimiento avión no tripulado de la época. Aunque granosa, la película contenía un único segmento de 12 segundos que parecía corrupto. En ese fragmento, los soldados se movían hacia atrás con una fluidez extraña, y un fogonazo de disparo retrocedía visiblemente hacia el cañón de un rifle. El metraje fue retirado silenciosamente del archivo y reclasificado bajo un nombre en clave nunca usado antes o después: evento de inversión temporal. Al día siguiente, ingenieros militares inspeccionaron el terreno circundante. Las lecturas de radiación mostraron un pico sutil en un sector específico del campo de batalla, a pesar de no haber uso de dispositivos nucleares o armas de energía conocidas. Se registraron anomalías magnéticas en varios dispositivos de brújula. Las vibraciones del suelo registradas por tripulaciones de artillería cercanas mostraron un temblor inusual de baja frecuencia durante la ventana exacta de la escaramuza, similar a una onda sísmica, pero no lo suficientemente fuerte como para sentirse. A pesar de la creciente pila de pruebas, el informe oficial atribuyó los relatos a tensión nerviosa, disociación temporal bajo coacción. Sin embargo, 3 de los soldados involucrados fueron retirados del servicio activo en cuestión de semanas, diagnosticados con trastornos de memoria disociativa. Uno de ellos, el cabo Dennis Miles, describió el evento durante su evaluación médica como ver la guerra sangrar hacia atrás, a través de un agujero en el tiempo. Cuando se le preguntó si creía que era una alucinación, respondió: no estaba en mi cabeza. Podía sentir cómo me tiraba. Como si algo quisiera deshacernos. Hasta el día de hoy, la escaramuza de San P sigue siendo una anomalía clasificada. No existe documentación pública del metraje invertido. El área donde ocurrió fue arrasada más tarde y reutilizada para desarrollo agrícola, borrando efectivamente las coordenadas de la relevancia táctica. Pero la pregunta persiste. Si la batalla puede revertirse, incluso por momentos, entonces ¿qué gobierna el tiempo en un campo de batalla? ¿Es la cronología inmutable, o la guerra misma dobla la secuencia de eventos bajo presión, dolor y sangre? Lo que sucedió cerca de Sanpei puede no haber sido un colapso en la percepción. Puede haber sido una breve retractación en la realidad misma. El agujero negro del radar. En febrero de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban a través del bosque de las Ardenas, una unidad de comando móvil británica estacionada cerca de Houffalize notó algo inusual durante un barrido aéreo de rutina. Una sección del espacio aéreo,
de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados de diámetro, comenzó a no devolver datos a los escaneos de radar. Los instrumentos funcionaban correctamente, pero cada intento de rastrear aeronaves o terreno dentro de la zona fallaba. Los pilotos que volaban cerca del área la describieron como la zona muerta. Una región donde las radios se cortaban, las brújulas giraban y el equipo a bordo dejaba de funcionar temporalmente. La anomalía se detectó por primera vez cuando un avión de reconocimiento entró en el área y desapareció del radar durante 7 minutos. El piloto informó más tarde que no hubo pérdida de control, ni interrupción en la ruta de vuelo, ni desviación de su altitud. Pero su reloj de a bordo mostraba una discrepancia de tiempo de 9 minutos en comparación con la torre de control. Lo que perturbó más al equipo de tierra fue que, durante esos 7 minutos de ausencia de radar, la señal del transpondedor del avión mostró una coordenada fija, como si estuviera congelada en el aire. Se envió un segundo avión para investigar. Al entrar en la zona, los observadores vieron cómo su señal se distorsionaba en patrones geométricos, antes de desaparecer por completo del sistema de seguimiento. El piloto, sin embargo, mantuvo contacto constante por radio e insistió en que nada estaba mal. Su voz permanecía tranquila. Sus lecturas no mostraban fallos. Para él, todo parecía normal. Pero para los observadores, se había ido. Cuando salió de la anomalía, todos los sistemas se reanudaron. Pero las grabaciones mostraron que su voz había seguido hablando incluso mientras era indetectable. Los técnicos militares examinaron el sistema de radar en busca de fallos. No se encontraron averías. Las condiciones climáticas eran estables, sin tormentas eléctricas ni interferencias magnéticas en el área. La zona de apagón no se alineaba con características del terreno, interferencia enemiga o frecuencias de jamming conocidas. Era como si las leyes de detección simplemente dejaran de aplicarse en ese bolsillo de espacio. El Ministerio de Defensa ordenó un barrido completo de datos del incidente. Se retiraron los registros. Las cintas fueron bloqueadas. El fenómeno fue codificado como Sector Nulo 17, y nunca se reconoció públicamente. Para marzo, se había trazado un perímetro especial alrededor del área afectada. Todas las aeronaves fueron redirigidas para evitarla. Las operaciones terrestres dentro de la zona se interrumpieron después de que múltiples miembros del personal informaran hemorragias nasales repentinas, desorientación y desmayos, que duraban hasta 90 segundos. Un soldado fue hospitalizado tras afirmar que se había visto a sí mismo caminando entre los árboles más adelante, vistiendo un uniforme diferente. Meses después, los ingenieros aliados que revisitaron el sitio no encontraron radiación residual, ni anomalías en la composición del suelo, ni interferencia electromagnética medible. Sin embargo, su equipo aún registraba pérdida temporal de señal cuando se posicionaba en el centro de la zona. Las agujas de la brújula se negaban a asentarse. Las manecillas de los relojes derivaban sutilmente en sentido antihorario antes de volver a la hora correcta. Las fotografías tomadas dentro del área regresaban con marcos deformados o exposiciones parciales, a menudo mostrando contornos débiles de objetos no visibles durante el momento de la captura. La anomalía nunca ha sido explicada. Después de la guerra, el área fue cedida silenciosamente al uso civil, pero no se restablecieron rutas de vuelo de aviones directamente por encima. Las leyendas locales comenzaron a crecer. Historias de aire muerto, de voces transportadas en la estática, de cazadores perdiendo horas en el bosque sin memoria. Si la guerra revela los límites de la tecnología humana, tal vez también expone los límites de la realidad misma. El apagón de radar en las Ardenas no fue el fallo de una máquina. Fue la desaparición de la presencia. Una porción de espacio donde la existencia parecía pausarse, parpadear y esperar a que algo más allá de la lógica terminara su paso. El incidente de los D oeste-sur. MI norte-U T oeste-sur. P este RD y D oeste-sur. En la noche del 2 de agosto de 1944, cerca de la ciudad polaca de Otwock, una unidad de inteligencia conjunta británico-polaca coordinaba una operación encubierta contra un centro de comunicaciones alemán. La misión requería una sincronización precisa a través de múltiples equipos operando desde diferentes flancos. Cada miembro había recibido un reloj sincronizado, verificado hasta el segundo. El ataque debía comenzar exactamente a las 2 de la mañana, con pings de confirmación programados a través de canales de radio codificados cada 30 segundos. Pero cuando comenzó la operación sucedió algo que nadie pudo explicar. Cada reloj se congeló. No todos a la vez, sino dentro de la misma ventana de 2 minutos. La primera verificación de señal falló. Luego la segunda. Las radios solo devolvían estática. A las 2 y 3 de la mañana, todas las comunicaciones se reanudaron sin explicación. Los relojes comenzaron a marcar de nuevo. Pero ninguno de los dispositivos de cronometraje había registrado el intervalo entre las 2 y 1 y las 2 y 3. Era como si el tiempo simplemente se hubiera detenido para ellos, mientras el mundo exterior continuaba. Los comandantes de campo culparon inicialmente a una interrupción eléctrica. Sin embargo, los relojes analógicos, enteramente mecánicos, se vieron tan afectados como sus contrapartes a batería.
Incluso los relojes de bolsillo, inmunes a la interferencia magnética, se habían detenido y reiniciado al unísono. Cuando se llevaron a cabo los interrogatorios al amanecer, surgieron anomalías más perturbadoras. Los operativos más cercanos a la zona objetivo informaron una intensa sensación de desconexión espacial durante la ventana de 2 minutos. Describieron su entorno como adelgazado, con sonidos ambientales desapareciendo, y la sensación de que sus cuerpos se habían vuelto ingrávidos. Un soldado afirmó ver destellos de luz blanca en los bordes de su visión, seguidos de un tono agudo. Otro insistió en que había caminado de una posición a otra sin cruzar el espacio intermedio, como si hubiera saltado hacia adelante sin movimiento. Los intentos de verificar esto a través de imágenes de reconocimiento fallaron. Los carretes de película registraron una línea de tiempo continua. Sin embargo, no existían fotogramas para los momentos entre la 0, 2, 0, 1, 0, 0 y la 0, 2, 0, 3, 0, 0. En cambio, esos fotogramas estaban en blanco, no perdidos ni corruptos, sino blanco puro. No negro como la subexposición, no gris como la estática. Simplemente en blanco. El alto mando británico inició inmediatamente una investigación. La operación se detuvo. Todo el equipo fue examinado, todos los testimonios documentados. El evento fue clasificado bajo una categoría interna raramente utilizada: interferencia cronométrica. El informe oficial concluyó que la anomalía se debió a factores electromagnéticos ambientales y fatiga de guerra. Pero esta explicación no abordó el fallo sincronizado de sistemas totalmente mecánicos. También ignoró el hecho de que los mismos 2 minutos desaparecieron en múltiples ubicaciones, a kilómetros de distancia, simultáneamente. El informe suprimido incluía una nota final. Una cámara de campo colocada en un trípode fijo había capturado 3 exposiciones durante el apagón. La exposición intermedia no mostraba entorno, ni terreno, ni cielo. Era un cuadrado blanco limpio. La tercera imagen, tomada inmediatamente después, mostraba el paisaje ligeramente alterado. Una rama de árbol que colgaba hacia la izquierda ahora se doblaba hacia la derecha. Las huellas en el camino se habían desvanecido. Un rifle colocado contra una roca ahora yacía a varios metros de distancia. No hubo tormentas de viento. Ningún contacto enemigo. Ningún movimiento registrado. Si el tiempo puede ser eliminado de los dispositivos, de la película, de la memoria misma, entonces tal vez no sea tan fijo como creemos. El incidente de los 2 minutos perdidos puede no haber sido un fallo en la maquinaria. Pudo haber sido un vacío en la realidad, un fotograma saltado en el rollo de película de la existencia. Algo pausó el mundo por exactamente 120 segundos. Algo eligió no dejar rastro, excepto para aquellos que notaron que todo había cambiado. El eco del campo de batalla. En enero de 1945, cerca de las ruinas desmoronadas de un pueblo francés, una vez ocupado por fuerzas alemanas, la 94ª División de Infantería estadounidense participó en un tiroteo que fue breve pero intenso. El enfrentamiento tuvo lugar justo después del amanecer, durando menos de 20 minutos, y resultó en la captura de un puesto de mando abandonado anidado en la colina sobre el pueblo. Mientras los soldados se reagrupaban y comenzaban a evaluar el área, escucharon algo que ninguno de ellos pudo explicar. Desde el bosque cercano llegó el inconfundible sonido de la batalla. Disparos, gritos, botas golpeando la tierra, incluso el zumbido metálico de una bala rebotada. El ruido era idéntico en tono y secuencia a lo que acababan de vivir. Algunos lo describieron como una repetición perfecta de su escaramuza, desarrollándose nuevamente en la distancia. Comenzó al mismo volumen que la pelea original y se desvaneció al mismo ritmo. Pero nadie estaba disparando. Las armas estaban bajadas. Las radios estaban en silencio. El bosque, cuando fue registrado, no reveló soldados, ni enemigos, ni armas, ni cuerpos. Al principio, los comandantes asumieron que el eco era una anomalía acústica natural. Sonido rebotando en las colinas o reverberando entre las ruinas. Pero los ingenieros militares probaron más tarde el terreno y descubrieron que la acústica no podía producir tal fenómeno. La dirección del eco era inconsistente con el ángulo del fuego original. El retraso entre el evento y el eco era demasiado largo, y el detalle demasiado exacto. No era solo un eco. Era un espejo de lo que ya había sucedido. El oficial de comunicaciones de la división notó algo más extraño. Mientras revisaba los registros de radio, encontró un pico inusual en la fuerza de la señal que coincidía exactamente con el tiempo del segundo sonido. Pero no se enviaron ni recibieron mensajes durante ese intervalo. La señal estaba presente, pero vacía, como un canal mantenido abierto por algo que no estaba hablando. El registro fue etiquetado como onda portadora fantasma y pasado para análisis. No llegó ninguna explicación. Más tarde esa noche, varios soldados afirmaron escuchar la batalla de nuevo, más débil ahora, como si flotara en el viento. Duró solo momentos. Algunos juraron que reconocieron sus propias voces gritando órdenes que habían dicho esa misma mañana.
Un soldado, el soldado Leonard Harris, lo describió como estar parado junto a tu fantasma. Otro notó que cuando comenzó el segundo eco, una cantimplora que había dejado caer durante el tiroteo real se cayó de nuevo, aunque nadie estaba cerca de ella. La inteligencia militar revisó el incidente y concluyó que anomalías ambientales y fatiga psicológica eran las causas probables. El informe fue sellado y la ubicación eliminada de futuras rutas de patrulla. Ingenieros que regresaron días después para probar equipos de grabación descubrieron que sus dispositivos funcionaban perfectamente, hasta que llegaron a la cima de la colina. Allí, múltiples máquinas fallaron al activarse simultáneamente. Una grabadora de cinta capturó unos segundos de sonido, torenos distantes, pasos y una voz susurrando lo que sonaba como una palabra al revés. El sitio fue reclamado más tarde por los lugareños, quienes hablaban de sonidos extraños por la noche y herramientas que desaparecían de los graneros. Llamaron al área la Valle Doble, el Valle Doble, donde se decía que los eventos sucedían dos veces. Una en verdad y otra en la memoria. Si la guerra es una impronta quemada en el tiempo, entonces quizás hay lugares donde el calor aún no se ha desvanecido. El campo de batalla sobre ese pueblo francés puede ser uno de esos lugares. Una ubicación donde la violencia pasada se reproduce en bucles, no por trauma o leyenda, sino porque la tierra misma recuerda. No metafóricamente, sino literalmente. Como si la realidad tuviera su propia cámara de eco. Y a veces, si escuchas lo suficiente, te responde. Momento de silencio. L sur, norte, B oeste, R norte. En diciembre de 1944, durante las brutales semanas finales de la Batalla de las Ardenas, un escuadrón de infantería alemán posicionado cerca del pueblo de Elsenborn se preparaba para un asalto aliado anticipado. El bosque que rodeaba su puesto estaba en silencio bajo una fuerte nevada. A las exactamente 6:41 de la mañana, mientras se escuchaban los primeros proyectiles aliados en la distancia, sucedió algo que ninguno de los soldados pudo comprender. El mundo dejó de moverse. Un cabo, Hans Keller, estaba a medio paso cuando ocurrió. Más tarde describió la sensación como una ola de quietud estrellándose sobre la tierra. La nieve que caía se congeló en el aire, suspendida como pequeños cristales de vidrio. El viento que había estado silbando a través de los árboles segundos antes, enmudeció. Una ronda de mortero congelada en vuelo flotaba a 30 metros sobre la trinchera sin descender, sin sonido, sin movimiento, sin aliento. Según las declaraciones de los soldados, el momento duró entre 6 y 10 segundos. Cada hombre lo recordaba de manera diferente. Algunos pensaron que había sido solo un parpadeo. Otros insistieron en que se extendió durante minutos. Uno afirmó haber visto una gota de agua en su guante mantener su forma antinaturalmente, luego disolverse en vapor cuando el tiempo se reanudó. Otro recordó ver un pájaro con las alas extendidas, congelado en pleno planeo como una estatua. Cuando el movimiento regresó, lo hizo sin previo aviso. La nieve cayó. El viento rugió. La ronda de morteros se estrelló contra el suelo del bosque, enviando escombros al aire. Pero algo estaba mal. Cada reloj mecánico en la unidad se había detenido en el mismo segundo. 0, 6, 4, 1, 1, 3. Permanecieron inertes durante 5 minutos completos antes de reiniciarse, sin aviso, y mostrando la hora correcta una vez más. Las brújulas giraron libremente durante la hora siguiente, y 2 radios se negaron a funcionar hasta el día siguiente. Los oficiales alemanes presentaron un informe citando anomalía atmosférica temporal, y los documentos fueron enterrados en los archivos de la Wehrmacht. Años más tarde, fragmentos de este informe fueron recuperados por historiadores militares e incluidos en un paquete desclasificado marcado como inconsistencias espaciotemporales. El nombre del incidente había sido garabateado a lápiz a lo largo del margen. Der Moment der Stille, el momento de silencio. Las fuerzas estadounidenses que avanzaron a través del mismo bosque más tarde informaron una extraña inquietud en el área. Una tripulación de tanque afirmó que su vehículo se paró durante 5 minutos sin causa, a pesar de que todos los medidores leían normal. Un equipo de exploradores que navegaba a través de la maleza comunicó su posición por radio cada 20 minutos. Pero una verificación llegó con una marca de tiempo 15 minutos antes del mensaje anterior, como si se hubiera enviado hacia atrás en el tiempo. No hay explicaciones naturales para que el tiempo se detenga, ni siquiera brevemente. La idea desafía todos los principios de la física. Sin embargo, docenas de hombres informaron el mismo momento. El mismo silencio. La misma quietud. Ninguno sufrió alucinaciones. Sus sentidos estaban intactos. No imaginaron la nieve colgando en el aire. Vivieron dentro de ella. Si el incidente de Elsenborn ocurrió como se describe, sugiere que el tiempo no es una corriente constante, sino un mecanismo que puede pausarse, fallar o dispararse incorrectamente bajo condiciones desconocidas. Si esto fue causado por una fuerza externa, una ruptura natural en la tela de la continuidad, o algo más complejo, sigue sin respuesta.
Pero para esos soldados parados en un bosque congelado mientras la guerra rugía a su alrededor, el mundo no giró durante 10 segundos. Y en esos 10 segundos, no fueron parte de ninguna realidad conocida. QE desaparecieron en abril de 1945, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín desde el oeste. Una unidad de inteligencia estadounidense estacionada en las afueras de Magdeburg se preparaba para una infiltración urbana coordinada. La operación requería que 3 divisiones se movieran simultáneamente a través de cuadrantes separados, cada una guiada por un conjunto de órdenes encriptadas transmitidas desde el cuartel general la noche anterior. Estas fueron impresas, distribuidas y confirmadas como recibidas por todos los líderes de la unidad. Pero cuando la misión comenzó a las 6 de la mañana, la división líder se quedó quieta, nadie se movió. Según ellos, las órdenes nunca habían llegado. Esta confusión llevó a un colapso completo en la línea de tiempo del asalto. La segunda división, operando bajo la suposición de que los demás estaban en movimiento, avanzó sola y sufrió grandes bajas por la resistencia alemana fortificada. Los informes posteriores revelaron una contradicción tan marcada que el alto mando sospechó sabotaje. La primera división juró que nunca había recibido las órdenes. Sus mensajeros negaron haberlas llevado alguna vez. Sin embargo, 5 hojas de firmas separadas, cada una con marcas de tiempo verificadas y firmas de oficiales, confirmaban la entrega. Cuando los oficiales de inteligencia intentaron recuperar los documentos del archivo de campo, habían desaparecido. Carpetas enteras, no solo páginas individuales, se habían esfumado. La cadena de custodia estaba rota. Múltiples empleados insistieron en que las órdenes nunca habían existido. Pero al menos 2 oficiales recordaron haberlas leído en voz alta durante la sesión informativa de la mañana, describiendo su contenido con detalles precisos. Coordenadas, tiempo, opciones de respaldo. Incluso recordaron una palabra particular mal escrita en el segundo párrafo. Esa palabra coincidía exactamente con la versión vista por la segunda división, que había actuado según su copia. Más inquietante aún, un técnico de comunicaciones que monitoreaba las transmisiones de radio informó haber detectado un duplicado de la orden encriptada, siendo transmitida de vuelta al cuartel general a las 5:48 de la mañana, antes de que el original fuera enviado oficialmente. La señal era real, con códigos de verificación correctos. Pero no había registro de que fuera despachada. Nadie afirmó haberla enviado. Según los registros, se originó en una ubicación que en ese momento todavía estaba bajo control alemán. El mando militar investigó cada canal, cada pieza de equipo. No se encontraron errores. El incidente fue clasificado y eliminado de los registros operativos. En una nota escrita a mano encontrada entre documentos redactados décadas más tarde, un coronel escribió: "La operación falló no porque las órdenes no fueran claras, sino porque se negaron a quedarse en su lugar". Esa línea, inexplicablemente, estaba subrayada 2 veces. Un oficial superviviente, cuando fue entrevistado años más tarde, admitió que había guardado una copia personal de la orden. Pero cuando la buscó después de la guerra, la página se había vuelto blanca. No perdida. No quemada. Blanca. El papel permanecía. La tinta no. Todavía la llevaba en una carpeta como prueba de algo que ya no podía explicar. El mensaje fue escrito, dijo, pero ahora se borra a sí mismo. El evento de Magdeburg nunca se mencionó en ninguna publicación oficial o historia del campo de batalla. Sin embargo, los involucrados nunca olvidaron el escalofrío de esperar un comando que ya habían leído y preparado, solo para que les dijeran que nunca había existido. Lo que desapareció no fue solo un documento, sino la intención, la coordinación, la memoria. Fue como si el concepto mismo de la orden hubiera sido retirado de la realidad. Si la información puede borrarse a sí misma a través de múltiples formatos, mentes y ubicaciones, entonces nos vemos obligados a preguntar si el conocimiento es fijo en absoluto, o si ciertos momentos, decisiones e instrucciones son demasiado volátiles para permanecer. El campo de batalla en Magdeburg no se perdió por balas o errores. Se perdió ante la ausencia. Y esa ausencia puede haber sido más que un error humano. Puede haber sido diseñada.